Hola, hola amigos, muy buenas noches. Eh, Nuevamente, ya saben, con ustedes el licenciado criminalista Salinas. Hoy este día quiero tocar un tema muy especial, algo que ha mantenido a la sociedad un poquito alterada con lo del reciente asesino serial eh, encontrado o localizado en Ecatepec, Estado de México. El tema que vamos a abordar hoy va a ser en referencia a los asesinos seriales. Eh, entonces, empecemos a definir, ¿verdad?, qué es un asesino serial. Muchos hablamos de los asesinos seriales y decimos que es un asesino serial, pero en realidad no sabemos qué es un asesino serial. Eh, ¿Será cierto que el asesino serial es una persona que mata por placer? Ya sea sos psicológico, sexual, el motivo por que lo haga. Los motivos que lo incitan a matar son variados, pero los científicos han identificado principalmente a este tipo de impulsos. Siempre escuchamos el término asesino serial, pero ¿qué es un asesino serial? También es conocido como asesino múltiple, la persona que asesina 3 o más víctimas en un lapso de 30 días o más, con un periodo de enfriamiento entre cada asesinato y cuya motivación se basa en la gratificación psicológica que le proporciona dicho crimen. Eh, es importante, amigos, hacer una distinción entre varios términos. No es lo mismo un asesino en serie, uno en masa, y lo que los científicos han llamado un spray killer. Entonces vamos a empezar a clasificar, ¿vale? Entonces, número uno, un asesino en serie. Un asesino en serie es alguien que comete 3 o más asesinatos durante un extenso periodo con un lapso de enfriamiento entre cada crimen. En medio de sus delitos, ellos parecen bastante normales, algo extraño, una condición que Harvey Clay y Robert llaman máscara de cordura. A menudo existe, pero no siempre, no es algo que esté tipificado, un elemento sexual en este tipo de asesinos. Entonces, en muchos asesinos en serie, el detonante es eso, ¿no? Un elemento sexual, pero no está tipificado que en todos los casos se maneje así. Tenemos el caso, por ejemplo, de Friedwitz, el asesino del Zodíaco, o Luis Alfredo, ¿no?, que son tipos de asesinos en serie. Bien, ahora, ¿qué es un asesino en masa? Bueno, el asesino en masa es un individuo que comete múltiples asesinatos en una ocasión aislada y en un solo lugar. Los autores a veces cometen suicidio. Por consiguiente, el conocimiento de su estado mental y que los motiva a actuar de esa manera. Se deja muchas veces a la especulación. Los pocos asesinos masivos que han podido ser atrapados afirman que no recuerdan claramente el evento, ¿no? Entonces, muchas de esas ocasiones, pues bueno, cuando ya se tiene ahí al asesino, pues declara, ¿no? A ver, desconocer muchos de los motivos de por qué lo hicieron. Incluso no recuerdan con exactitud todo lo que llevaron a cabo, ¿no? Y bien, por último vamos a determinar qué es un spray killer. Bueno, va a ser esa persona que comete múltiples asesinatos en diferentes lugares dentro de un periodo que puede variar desde unas cuantas horas hasta varios días. A diferencia de los asesinos en serie, ellos no vuelven a su comportamiento normal entre asesinatos. Eh, Bien, pues como sabemos en todos los países, pues México no es la excepción. También tiene su lado oscuro, ¿verdad? Eh, eh, Ese que no quiere ser recordado por muchos, por algunas
personas que han estado cercanos a estos hechos. Y pues bueno, los invito a que conozcamos algunos de estos asesinos en serie, ¿no? Obviamente existentes en nuestro país, aquí en México. Voy a empezar a hablar por uno de estos asesinos en serie. Aclaro, no voy a tocar el tema de todos los asesinos en serie, pero sí solamente de algunos, ¿vale? Entonces quiero empezar con Francisco Guerrero, el famoso chalequero. Seguramente por ahí muchos ya escucharon hablar de él. Entonces solo quiero hacer un poco de hincapié, ¿no? Para que conozcamos, pues vaya que en México sí existen asesinos en serie. Hay quien dice, oye, en México no pasa, pero en realidad sí pasa, ¿no? Vamos a ver, ¿quién era Francisco Guerrero el chalequero? Bueno, esta persona fue acusado de matar a 20 sexoservidoras por ahí entre los años de 1880 y 1888. Guerrero es considerado por algunos como el primer asesino serial del que se tiene registro en México. Al ser arrestado, fue sentenciado a muerte, pero el presidente Porfirio Díaz, ya saben, clásico, por ahí quién sabe por qué haya pasado, porque revoca la sentencia y únicamente fue condenado a 20 años de prisión. En la prisión de San Juan de Ulúa, pues bueno, ahí yo creo que lo importante es determinar esa parte, ¿no? Porque nuestro expresidente Porfirio Díaz revoca esa sentencia de muerte, ¿no? Muy seguramente por ahí haber sido algún truquito de nuestro famoso gobierno. Pero bueno, sigamos. El segundo asesino conocido en México, Gregorio, o más conocido como Goyo Cárdenas, ¿no? Los asesinatos de quien también fue llamado el estrangulador de Tacuba, ¿no? Más conocido de esa forma. Se registraron entre agosto y septiembre de 1942, donde, bueno, sabemos que Goyo Cárdenas atacó principalmente a prostitutas, con las cuales primero tenía relaciones sexuales, después ahorcaba a las mujeres y finalmente las enterraba en el jardín de su casa. Cuando se logró su arresto, fue llevado a Lecumberri. Ahí asistió a clases de psiquiatría, recibía visitas familiares, sostenía relaciones con las enfermeras, incluso tenía licencia para salir cuando quisiera. Interesante, ¿no? Interesante el caso, pero bueno, ahí está. Goyo ha sido el único recluso que ha sido ovacionado en la Cámara de Diputados, ya que durante su estancia en prisión se aprendió el Código Penal y se convirtió en litigante de otros reclusos. Wow, ¿no? Ahí vemos la capacidad de estas personas. Aquí tenemos muy presente que son personas demasiado inteligentes. Digo, ahí está, ¿no? Un claro ejemplo. Hablemos de otro asesino serial, ¿no? Higinio Sobera de la Flor, el famoso pelón. Bueno, este tipo fue hijo de un hacendado de Tabasco. Realizó su primer asesinato en 1952, matando al chofer de la Miss México, Ana Berta Lepe. Tras el homicidio, se refugió en un hotel y tras un tiempo salió en busca de sexo. En el camino vio una mujer con la cual quiso saciar sus bajos instintos, obviamente, y al no recibir una respuesta favorable, pues también la mató. Las autoridades de la época solo tienen registro de esas dos muertes, pero sospechan que Sobera de la Flor debía a otros asesinatos, ¿no? Igual interesante, porque no se siguió el asunto. No sabemos, quizá era una persona por ahí influyente, pudiente y con impunidad, o no sabemos por qué ya no se llevó mayor investigación sobre el famoso pelón, ¿verdad? Nuestro siguiente asesino en serie, Macario Alcalá, famoso Canchola, o más conocido como el Jack mexicano, ¿verdad? Bueno, Canchola fue un asesino en serie
que en la década de 1960 asesinó por lo menos a 2 mujeres sexoservidoras, que son víctimas confirmadas. Digo, es el registro más específico que se tiene de Canchola. Por lo menos les comento, por lo menos existe el registro de estas dos mujeres, ¿no? Muy certeras. Pero en realidad se sospecha de él en otros 2 asesinatos de prostitutas. Alcalá Canchola era considerado un copycat o asesino imitador, o al menos fue lo que pretendió, ¿no? De Jack el Destripador. Él mismo se autonombró el Jack mexicano. Interesante, ¿no? Ahí vemos otro claro ejemplo, otro tipo de asesino en serie. Vemos que algunos lo hacen por llamar la atención. Entonces el caso de este asesino, pues bueno, fue imitar. Incluso él se autonombra, ¿no? Muchas de las veces las mismas autoridades, los mismos investigadores colocamos el nombre de este tipo de asesinos por la forma en que llevan a cabo sus actos, ¿no? Pero en este caso él solo se autonombra, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la Mataviejitas. Su nombre real, bueno, es Juana Barraza Samperio, la Dama del Silencio. Ahí por ahí muchos la conocemos de esa forma. Así se hacía llamar, ¿no? En el mundo luchístico. Sabemos que pues tenía una carrera ahí atlética, por decirlo de esa forma, en el mundo de la lucha. Y bueno, Juana Barraza, quien tenía asoleada la Ciudad de México, ¿no? Al asesinar al menos a 16 personas de la tercera edad, por lo cual fue apodada la Mataviejitas. Los asesinatos que cometió Barraza fueron entre los años 90 hasta el año 2006, ¿no? Obviamente ya en el 2006 pues ya fue capturada y pues paró, ¿no? Esa parte de los asesinatos. Pero vemos y vemos cómo la cantidad, ¿no? de años que duró esta persona. Y me refiero a años, porque pues, en realidad hagamos las cuentas y son bastantes añitos. Entonces habla un poquito por ahí de nuestras autoridades. A veces como investigadores omiten el trabajo, omiten llevar una investigación más profunda. Vaya, por la cantidad de trabajo que a veces existe, por algunos otros por costumbre de ya no hacer las cosas, otros por no darle importancia, ¿no? Entonces muy seguramente por ahí algunos de nuestros investigadores pues se les estuvieron leyendo muchos datitos, ¿verdad? Que pudieron apoyarnos. Entonces pues bueno, ahí les dejamos el recadito a todos esos investigadores, ¿no? Que hagan hincapié en cada una de las investigaciones que lleven a cabo, porque nunca se sabe en qué momento pueden hacer un asesino en serie. Hablemos de otro asesino, Raúl Ociel Marroquín, el famoso sádico. Su modo de operación de Ociel era secuestrar a su víctima, ahorcarla, descuartizarla y al final colocaba el cuerpo en maletas para posteriormente abandonarlas en las inmediaciones del metro Chabacano en la colonia Asturias. Todos los secuestros fueron cometidos contra homosexuales, un punto muy clave ahí para nuestros criminólogos, por lo cual se convirtió en el símbolo de la homofobia en México. Cuando fue detenido el 23 de enero del año 2006, pues bueno, declara que esto, ¿no? Dice: no me arrepiento de lo que hice, de tener la oportunidad lo volvería a hacer, solo que sería más cuidadoso para no ser atrapado y no cometería los mismos errores que llevaron a mi captura. De lo único que me arrepiento es por lo que está pasando mi familia ahora. Junto con su cómplice fue condenado a 288 años de prisión. Vemos la cantidad de años que se le da a este tipo. Ya se maneja como tal una cadena perpetua, una cadena de muerte, una sentencia de muerte, perdón. Pero vemos, ¿no?
cuando hablábamos de esto, de nuestro famoso chalequero que, que, que mató a 20 sexoservidoras y únicamente recibió una condena de 20 años, ¿no? Entonces estamos hablando que recibió un año por muerte. Y aquí a nuestro famoso sádico, pues bueno, le fue mal, ¿no? Una sentencia de 288 años de prisión. Increíble, ¿no? Increíble. Ahí vemos que definitivamente pues el sádico no tenía impunidad ni una buena palanca en el gobierno. Continuamos. José Luis Calva Cepeda, el famoso caníbal de la Guerrero. El 8 de octubre de 2007 fue detenido al ser acusado por las autoridades de los delitos contra 3 mujeres, además de cometer actos de canibalismo. Tras revelar que comía partes de sus víctimas, por este último acto fue llamado el caníbal de la Guerrero. Muchos asesinos en serie realizan canibalismo, incluso por allá ya se sabe, ¿no? de algunas organizaciones delictuosas que llevan a cabo el canibalismo, ¿no? Esto de manera de ritual, porque pues bueno, se cree que comiendo algunas partes de sus víctimas pues les da poder, ¿no? Algunas de las partes que comen este tipo de organizaciones pues son los corazones, y pues bueno, creen que consumen el alma de la persona y entonces se vuelven más fuertes. Esas son creencias entre cada una de las organizaciones. Es un tema que posteriormente igual vamos a tocar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con nuestro caníbal de la Guerrero? Las agredidas fueron Alejandra Galeana Garavito, que fue su pareja sentimental, una exnovia y una sexoservidora. Exactamente el 18 de octubre del 2007 se dio a conocer un expediente emitido por la Fiscalía, donde se detalla que Olga Livia, expareja de Cepeda, también habría sido víctima de maltratos, llegándose a comentar que el ahora occiso la obligó a ver películas pornográficas de zoofilia y a tener relaciones sexuales sadomasoquistas, ¿no? Esas son unas de las prácticas también que llevan a cabo los asesinos en serie. Aclaro, no todos, lo comentábamos al principio, ¿no? Algunos tienen prácticas sexuales y pues bueno, de los que he mencionado, la mayoría han tenido prácticas sexuales, ¿no? Bien, Calva Cepeda al fin muere el 11 de diciembre del 2007 tras presuntamente suicidarse en una celda de la cárcel usando un cinturón. Sin embargo, existen dudas sobre si José Luis Calva Cepeda se suicidó o no fue así. Pues bueno, por ahí tenemos muchísimos más. Tenemos algunos otros ya famosos asesinos en serie. Tenemos, por ejemplo, la famosa tamalera, que es una muy famosa, también de la Ciudad de México. Y como lo comenté al principio del audio, pues ahí tenemos a Juan Carlos N., ¿no? Que obviamente, cuál era su lugar de donde cometía todos estos hechos, pues bueno, ahí en Ecatepec, ¿no? Increíble también la sentencia que están por darle, de 1 a 2 años, muy poco creíble. Digo, si solo nos vamos con la sentencia de feminicidio, pues bueno, ¿a cuántos años se eleva, no? Y más las víctimas que tuvo a su alcance, y para que solo se le dé 1 o 2 años, pues bueno, hay que estar muy pendientes, muy pendientes de por qué, ¿no? Se maneja que porque las autoridades violaron por ahí un protocolo donde exponen toda la información, ¿no? Información que debe de manejarse, pues obviamente de manera confidencial. Entonces pues de alguna manera se está exponiendo y pues bueno, hay violación de algunas de sus normas, de sus derechos personales. Entonces ahí nuestros queridos amigos de derechos humanos se involucraron y pues bueno, la sentencia que se le está otorgando es muy mínima. Por ahí
comenten quién está en acuerdo, quién está en desacuerdo. Por ahí mandamos algunos saluditos. Janet Luna, te mando un cordial saludo. Marce Torre, un saludito. Norma Álvarez, saludo. Mi queridísimo amigo licenciado Manuel, un saludo, suerte y mucho éxito y fuerza al proyecto Culturarte. Por ahí estamos pendientes en participar con tu proyecto, Lick. Espero ya nos podamos poner de acuerdo y con gusto estar en esa plática de café a la que me invitaste cordialmente. Claudia Saavedra, un saludo. Héctor Segura, ahí te mando un saludito. Mi queridísima amiga Karen Lucio, muchísimo gusto de verte por aquí. Ahí te mando un fuerte saludo. Elizabeth Barriento, saluditos cordiales. Laurito, otra de mis muchísimas amigas, por ahí te mando un fuerte abrazo. Evelina Suárez, Guille Refugio, José Antonio Ramírez, un fuerte abrazo. Cintia Martínez, Lunita Vip, Guadalupe González, un fuerte saludo. Lili, Coco Luna, Julio Salinas, Abigail Martínez, Abigail Ortiz, Kim Viridiana, Andrew Nam Vargas, Joe Castañeda, Mía Morales. Ahí nos vemos. Mía, mucha atención con esto, es un tema súper importante para ti que eres criminóloga. Kevin Canto, un fuerte saludo, y estamos pendientes. Voy a seguir transmitiendo, muy seguramente los días lunes, martes, miércoles. Los demás días ya no prometo por ahí estar transmitiendo, pero lunes, martes, miércoles tengan por seguro. Los horarios de transmisión, lunes y martes van a ser aproximadamente en estos horarios. Y los días miércoles voy a estar transmitiendo un poquito más temprano. Pues bueno, me despido con un cordial saludo, un fuerte abrazo para todos, bendiciones, y a todos aquellos que estamos en las áreas forenses. Les pido que tengamos mucho énfasis al momento de llevar a cabo una investigación, ¿no? Les recuerdo, nunca sabemos cuándo vuelvan a ser un asesino en serie, ¿no? Quizás aquellos que pertenecemos a alguna institución de gobierno, por ahí se nos estén yendo algunas cositas y ya esté un nuevo asesino, y por no poner atención, pues se nos están escapando. Entonces, mucho éxito, mucha atención, y a todos los colegas que están de guardia, un fuerte abrazo y que sus guardias les sean leves.